¿Cambiaste la contraseña de la tarjeta, viejo idiota? Dime la contraseña antes de que te haga algo. Estas palabras retumbaron en mi oído mientras sostenía el teléfono con una mano temblorosa. Las pronunció mi propio hijo, la misma persona que hace 45 años recibí en mis brazos con lágrimas de felicidad, prometiéndole protección eterna. Ahora, a mis 72 años, era él quien me amenazaba, quien me humillaba, quien me robaba no solo mi dinero, sino también mi dignidad. Me llamo Sofía Medina. Durante 4 décadas enseñé a niños de primaria en el Colegio San Cayetano, aquí en Córdoba, Argentina. Mi vida transcurrió entre tizas, cuadernos y las risas inocentes de mis alumnos. Nunca imaginé que al final de mis días, en vez de disfrutar de una jubilación tranquila, estaría viviendo un infierno dentro de mi propia casa, en mi querido barrio El Mirador. Aquel día, mientras el sol de la tarde se filtraba por las cortinas desgastadas de mi sala, algo se quebró dentro de mí. No fue solo el tono amenazante de Ramón al teléfono, ni la forma en que me llamó viejo idiota. Fue la súbita claridad con que vi lo que durante 3 años me había negado a aceptar. Mi propio hijo y su esposa Luciana me estaban destruyendo sistemáticamente. Todo comenzó a cambiar tras la muerte de Ernesto, mi esposo. 47 años juntos terminaron una madrugada de invierno cuando su corazón, ese corazón que tantas veces latió junto al mío, decidió descansar para siempre. El vacío que dejó fue tan inmenso que las paredes de nuestra casa, esa que construimos ladrillo a ladrillo con sacrificios y sueños, parecían cerrarse sobre mí cada noche. Quizás fue esa soledad lo que me hizo vulnerable. O tal vez fue el miedo a perder también a mi hijo si no cedía a sus demandas. Ramón nunca fue un niño fácil. Siempre quiso más de lo que podíamos darle. Siempre comparó lo nuestro con lo que tenían sus compañeros de clase. Siempre sintió que merecía más. Ernesto solía decirme: Sofía, le estamos fallando. No le enseñamos el valor del esfuerzo. Pero yo, en mi afán de compensar las carencias de nuestra modesta vida de maestros, siempre encontraba excusas para sus comportamientos. Siempre tenía un «es solo una fase» para justificar sus exigencias crecientes. La primera vez que Ramón me pidió dinero después de la muerte de Ernesto fue para un supuesto problema con su automóvil. «Mamá, necesito 3,000 pesos. La transmisión se dañó y si no la reparo, no podré ir a trabajar». Le di el dinero sin preguntar, agradecida incluso por tener a alguien que me necesitara en medio de mi soledad aplastante. 2 semanas después, vi en las redes sociales de Luciana fotos de ambos cenando en Puerto Madero, en un restaurante donde el plato más barato costaba más que mi jubilación semanal. Cuando intenté preguntarle sobre eso, su respuesta me dejó helada. ¿Me estás espiando? ¿Ahora revisas nuestras redes sociales? Eso es invasión de privacidad, mamá. Estás actuando como una vieja loca. La semilla de la duda estaba plantada. Quizás sí estaba siendo paranoica. Quizás la soledad me estaba afectando más de lo que pensaba. Los préstamos se hicieron más frecuentes. 200 pesos aquí, 500 allá. Cuando preguntaba por las devoluciones, Ramón se ofendía. ¿En serio estás contando cada peso? Después de todo lo que hago por ti, ¿me vas a cobrar? Y yo me sentía culpable. ¿Qué clase de madre le cobra a su hijo? ¿Qué clase de madre pone el dinero por encima del vínculo con su único hijo varón? Lo que no veía entonces era el patrón. Cómo sus visitas siempre coincidían con el día que depositaban mi jubilación. Como objetos de valor, el reloj que Ernesto recibió al jubilarse, mis aretes de perlas, la vajilla de porcelana china que heredé de mi abuela, desaparecían misteriosamente. Cómo de pronto Ramón se ofreció a ayudarme con mis finanzas, porque según él, a tu edad es fácil confundirse con los números. Un día encontré a Ramón en mi habitación, revolviendo el cajón donde guardaba mis documentos. Cuando le pregunté qué buscaba, respondió con tanta naturalidad que casi le creí. Estoy buscando los papeles del seguro médico, mamá. Me preocupa que estés bien cubierta. Al día siguiente, recibí una llamada del banco preguntándome si había autorizado una transferencia de 10,000 pesos. No lo había hecho. Cuando confronté a Ramón, su estrategia cambió. Ya no era la indignación, sino la preocupación fingida. Mamá, me preocupa que estés olvidando cosas. El otro día no recordabas dónde habías puesto tus lentes y estaban sobre tu cabeza.
Ahora no recuerdas que me pediste que transfiriera ese dinero para pagar el arreglo del techo. No había ningún arreglo de techo pendiente. Lo sabía perfectamente. Pero la duda, ese veneno sutil, ya estaba en mi mente. ¿Y si realmente estaba perdiendo la memoria? ¿Y si realmente yo misma había autorizado esa transferencia y lo había olvidado? Luciana se sumó a la campaña. Doña Sofía, mi abuela también empezó así, olvidando pequeñas cosas. Luego ya no reconocía a sus propios hijos. Quizás deberías considerar, ya sabe, un lugar donde puedan cuidarte adecuadamente. El mensaje era claro. Si seguía cuestionando, si seguía resistiéndome, terminaría en un asilo. Los meses pasaron y mi cuenta bancaria se vaciaba misteriosamente. Mi casa, antes llena de pequeños tesoros acumulados en una vida de trabajo honesto, se empobrecía. Pero lo peor era el deterioro de mi espíritu. Comenzaba a dudar de cada pensamiento, de cada recuerdo. El gaslighting, esa forma de manipulación psicológica que te hace dudar de tu propia cordura, estaba funcionando. Una tarde, mientras regaba las pocas plantas que aún sobrevivían en mi jardín, noté a Trinidad Pacheco, mi vecina de toda la vida, observándome desde la acera. «Sofía, hace tiempo que quiero hablar contigo», me dijo con esa franqueza típica de ella. «Te veo cada día más delgada, más apagada. Y esos moretones en tu brazo, ¿cómo te los hiciste?» Los moretones eran resultado de la última discusión con Ramón, cuando me negué a firmar unos papeles que trajo sin explicarme qué eran. Me sujetó con tanta fuerza que sus dedos quedaron marcados en mi piel. Me caí en la cocina, mentí, ajustando la manga de mi blusa para cubrir las marcas. Trinidad me miró directamente a los ojos, con esa mirada que perfeccionó durante sus 40 años como enfermera en el hospital provincial. Conozco la diferencia entre moretones de caídas y marcas de dedos. Sofía, he visto demasiados en mi carrera. Algo en su mirada, en la gentileza firme de sus palabras, rompió la represa de silencio que había construido alrededor de mi vergüenza. Las lágrimas comenzaron a fluir sin control mientras le contaba todo: los robos, las manipulaciones, las amenazas veladas, el miedo constante. Trinidad escuchó sin interrumpir, sosteniendo mis manos entre las suyas. «Lo que estás viviendo tiene nombre, Sofía», me dijo cuando terminé de hablar. «Se llama abuso económico y psicológico contra personas mayores, y es mucho más común de lo que imaginas». Esa misma tarde, en la pequeña terraza donde tantas veces compartí mate con Ernesto, Trinidad me ayudó a ver lo que me estaba sucediendo con una claridad que me dolía, pero también me liberaba. Me contó sobre otros casos que había visto durante su carrera. Me explicó las tácticas de los abusadores. Me mostró que no estaba sola ni estaba loca. «El primer paso es documentar todo», me dijo. «Cada peso que desaparece, cada objeto que falta, cada amenaza, cada golpe. Necesitas pruebas». Fue así como empecé mi pequeño cuaderno de evidencias, escondido dentro de una lata de galletas en la alacena, un lugar que Ramón jamás revisaría, dado su desinterés total por cualquier tarea doméstica. Anoté fechas, cantidades, conversaciones. Fotografié con el celular que Trinidad me prestó los moretones, los cajones revueltos cuando Ramón se iba, los espacios vacíos donde antes estaban mis pequeños tesoros. Un mes después de comenzar mi registro, tuve el valor de hacer algo que había evitado por años: llamar a mi hija Gabriela. Nuestra relación se había enfriado principalmente porque ella siempre criticó mi tendencia a mimar a Ramón. «Mamá, le estás haciendo un daño enorme permitiéndole todo», me decía, y yo, en mi ceguera maternal, me ofendía profundamente. Ahora, con la verdad expuesta en las páginas de mi cuaderno secreto, reconocía cuánta razón había tenido. La llamada a Gabriela fue la más difícil que he hecho en mi vida. Mi orgullo, mi vergüenza, mi miedo a su reacción, todo pesaba en cada número que marcaba. Cuando escuché su voz, tan parecida a la mía cuando era joven, casi cuelgo. Pero entonces recordé las palabras de Trinidad: «El silencio es el mejor aliado del abusador». «Gabriela», mi voz temblaba tanto que apenas reconocí mi propio tono. «Necesito tu ayuda». El silencio al otro lado de la línea me pareció eterno. Luego escuché algo que no esperaba, un sollozo ahogado. «Mamá, llevo años esperando esta llamada. Voy a tomar el primer bus a Córdoba. Resiste un poco más, por favor. Vamos a enfrentar esto juntas».
Esa noche, mientras miraba las estrellas desde mi ventana, sentía algo que hacía tiempo no experimentaba: esperanza. No sabía exactamente qué pasaría cuando Gabriela llegara, ni cómo enfrentaríamos a Ramón, pero por primera vez en 3 años no me sentía completamente sola en esta batalla. Lo que no imaginaba entonces era lo elaborado que sería nuestro plan, ni la sorpresa que le esperaba a Ramón cuando finalmente decidiera confrontarme cara a cara. Tampoco sabía que esa llamada furiosa desde el Centro Comercial Las Américas sería el principio del fin de mi pesadilla y el comienzo de un capítulo inesperado en mi vida. Gabriela llegó a Córdoba al día siguiente con una determinación que me recordó tanto a su padre. Mientras la abrazaba en la terminal de autobuses, sentí un nudo en la garganta. Mi hija, a quien había mantenido distante por defender ciegamente a Ramón, era ahora mi salvavidas en este mar de angustia y manipulación. El primer día de su llegada, mientras preparábamos mate en la cocina, Gabriela me pidió que le contara todo desde el principio. Me senté en la vieja silla de madera que Ernesto había restaurado con sus propias manos y comencé a desenredar la madeja de mentiras, manipulaciones y abusos que había soportado en silencio. Los primeros signos aparecieron tan sutilmente que apenas los noté. Le confesé mientras revolvía el azúcar en mi mate. Un mes después del funeral de tu padre, Ramón comenzó a visitarme con más frecuencia. Al principio, esas visitas eran un consuelo para mi soledad. Me traía flores, me llevaba a caminar por la Plaza de la Constitución, me preguntaba por mi salud. Parecía genuinamente preocupado. Recordé cómo aquellas atenciones me habían reconfortado en medio del dolor lacerante por la pérdida de Ernesto. Después de 47 años despertando cada mañana junto a él, la cama vacía era un recordatorio constante de mi nueva realidad. Las visitas de Ramón llenaban parcialmente ese vacío, dándome algo que esperar cada semana. El problema comenzó cuando noté un patrón en sus visitas. Siempre venía el día 5 de cada mes, justo cuando depositaban mi jubilación. Al principio no le di importancia. Luego empezaron los préstamos urgentes: 2,000 pesos para arreglar el auto, 3,000 para una deuda imprevista, 5,000 para un tratamiento médico de Luciana que supuestamente no cubría el seguro. Gabriela escuchaba atentamente, sus ojos, tan similares a los míos cuando era joven, oscureciéndose de indignación con cada detalle que revelaba. ¿Nunca te devolvió nada?, preguntó finalmente. Jamás, respondí con un suspiro. Cuando mencionaba las devoluciones se ofendía terriblemente. ¿En serio me estás cobrando, mamá? ¿A tu propio hijo? Después de todo lo que hago por ti. Y yo me sentía culpable por siquiera mencionarlo. Me preguntaba qué clase de madre mezquina era por recordarle una deuda a mi hijo. Le conté cómo gradualmente Ramón pasó de pedir préstamos a tomar directamente decisiones sobre mi dinero, primero sugiriendo que necesitaba ayuda para manejar mis finanzas debido a mi edad, luego ofreciéndose a acompañarme al banco para asegurarse de que todo estuviera en orden. Finalmente, consiguiendo una tarjeta adicional de mi cuenta con la excusa de que así podría ayudarme con las compras cuando yo no pudiera salir. Una tarde, continué, mientras las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos, recibí una notificación del banco sobre un retiro de 15,000 pesos. Jamás había retirado esa cantidad. Cuando confronté a Ramón, su estrategia cambió completamente. Ya no era el hijo preocupado, sino un manipulador cruel. Le describí cómo Ramón me miró con falsa preocupación aquella tarde. Mamá, tú misma autorizaste ese retiro. Estabas conmigo en el banco, ¿no lo recuerdas? Me preocupa que estés olvidando cosas importantes. Ese fue el inicio del gaslighting sistemático. Cada vez que cuestionaba un gasto, un retiro o la desaparición de objetos de valor, Ramón insinuaba que mi memoria fallaba, que estaba confundida, que la edad me estaba pasando factura. Y lo peor es que comencé a creerle. La técnica funcionaba perfectamente, expliqué a Gabriela mientras secaba mis lágrimas. Cuando encontraba mi joyero vacío, primero pensaba que yo misma había movido las joyas y lo había olvidado. Cuando veía cargos en mi tarjeta de tiendas caras donde nunca compro, dudaba de mi propia memoria. Era un círculo vicioso de confusión y culpa. Luciana, mi nuera, jugó un papel crucial en esta estrategia. Con su falsa preocupación y sus comentarios aparentemente inocentes, reforzaba la narrativa de que mi mente se deterioraba. Doña Sofía, mi abuela, empezó igual.
olvidando pequeñas cosas. Deberíamos considerar opciones para su cuidado a largo plazo, ¿no cree? La amenaza velada era clara. Si seguía cuestionando, terminaría en un asilo. Lo que más me duele, confesé a Gabriela mientras el sol de la tarde bañaba la pequeña cocina, es que cuando veo fotos de mi juventud con tu padre, cuando recuerdo a la mujer fuerte que fui, la maestra respetada que enfrentó la dictadura militar para proteger a sus alumnos, me pregunto, ¿cómo permití que esto sucediera? ¿Cómo me convertí en esta sombra asustada de mí misma? Gabriela tomó mis manos entre las suyas, sus ojos firmes encontrando los míos. Mamá, esto no es tu culpa. Los abusadores son expertos en encontrar vulnerabilidades y explotar los lazos de amor y lealtad. Lo que Ramón y Luciana te hicieron es un crimen, no una consecuencia de tu debilidad. Aquella noche, mientras Gabriela dormía en su antigua habitación, saqué del escondite bajo la tabla suelta del piso el pequeño cuaderno donde había documentado todo siguiendo el consejo de Trinidad. Página tras página de anotaciones meticulosas, fechas, cantidades, objetos desaparecidos, amenazas recibidas, moretones fotografiados. Era la evidencia de mi propia humillación, pero también la prueba de que no estaba loca, de que mi memoria funcionaba perfectamente, de que todo lo que había sufrido era real. El abuso no se limitaba a lo financiero. A medida que intentaba proteger lo poco que me quedaba, Ramón se volvió físicamente intimidante. Nunca me golpeó directamente. Era demasiado astuto para dejar evidencia tan clara, pero su lenguaje corporal transmitía amenazas constantes. ¿Quién te va a cuidar si yo no vengo, mamá?, me decía acercándose demasiado, invadiendo mi espacio personal. ¿Quién va a preocuparse por ti cuando te enfermes? Gabriela, que vive a 700 kilómetros y apenas llama en tu cumpleaños. Cada pregunta era un recordatorio de mi vulnerabilidad, de mi dependencia, de mi soledad. Cada insinuación sobre asilos o residencias especializadas era una amenaza apenas velada. Si no cooperaba, si no cedía, terminaría abandonada. El control que ejercían sobre mí se extendía a todos los aspectos de mi vida. Ramón decidía qué medicamentos debía tomar, qué médicos podía visitar, qué amistades eran convenientes. Poco a poco, me fui aislando de vecinos, de excolegas, de las pocas amistades que había mantenido tras la muerte de Ernesto. Es que esa Trinidad es una chismosa, mamá, decía Ramón cuando mencionaba a mi vecina. Solo viene a espiar cómo vivimos para contárselo a todo el barrio. O sobre mi amiga Marta, ex compañera del colegio. ¿No te parece raro que solo te llame cuando necesita algo? Mejor no le abras la puerta la próxima vez. Uno a uno, mis vínculos sociales fueron cortados. El aislamiento hacía el abuso más fácil, más invisible, más controlable. Sin testigos, sin confidentes, sin apoyo externo, me volví completamente dependiente de quienes me dañaban. El deterioro no fue solo emocional. Mi salud física comenzó a resentirse. Perdí peso rápidamente. Desarrollé insomnio crónico. Mi presión arterial, siempre estable, comenzó a dispararse en episodios alarmantes. Las migrañas que nunca había padecido se volvieron compañeras frecuentes. Durante una consulta médica a la que Ramón insistió en acompañarme, el doctor Sánchez notó los cambios. Doña Sofía ha perdido 7 kilos desde su última visita. Su presión está descompensada y sus análisis muestran signos de estrés crónico severo. ¿Hay algo que la esté preocupando? Antes de que pudiera responder, Ramón intervino con su ya habitual falsa preocupación. Doctor, mamá está teniendo episodios de confusión. A veces no recuerda dónde deja las cosas, se altera sin razón, tiene cambios de humor repentinos. Nos preocupa que pueda ser algo más serio. El mensaje era claro. Cualquier queja mía sería interpretada como síntoma de demencia. El médico le creyó a él, no a mí. Salí de la consulta con una receta para ansiolíticos que no necesitaba y la sensación de que incluso la medicina estaba aliada con mis abusadores. Los pequeños actos de resistencia que intentaba eran rápidamente sofocados. Cuando escondí algo de dinero en un libro, Ramón revolvió toda la biblioteca hasta encontrarlo. Cuando intenté hablar con el gerente del banco en privado, Luciana apareció casualmente y no me dejó sola ni un momento. Cuando comencé a anotar mis gastos en un cuaderno para tener control,
Ramón lo encontró y lo destruyó en un arranque de furia. ¿Estás llevando cuentas? ¿No confías en nosotros? Después de todo lo que hacemos por ti, ¿así nos pagas? La culpa volvía, como una niebla espesa que nublaba mi juicio, que me hacía dudar de mis propias percepciones. Quizás lo más doloroso era ver cómo utilizaban los recuerdos de Ernesto como arma. Papá estaría decepcionado de ver en qué te has convertido, mamá, me decía Ramón cuando intentaba poner límites. Él siempre fue tan generoso con la familia, y tú contando cada peso como una avara. Ernesto había sido, en realidad, un hombre prudente con el dinero, que valoraba el esfuerzo y el trabajo honesto. Pero en la versión distorsionada de Ramón, mi difunto esposo se convertía en cómplice póstumo de mi abuso. El punto de quiebre, le conté a Gabriela al día siguiente, fue cuando descubrí que Ramón había hipotecado la casa sin mi consentimiento. Le expliqué cómo, revisando correspondencia que Ramón había clasificado por mí, otra forma de control, interceptar mi correo, encontré una carta del banco mencionando un préstamo hipotecario sobre mi propiedad. Un préstamo que yo jamás había solicitado. Cuando lo confronté, por primera vez vi la máscara caer completamente, relaté. No hubo preocupación fingida ni manipulación sutil, solo furia desatada. Ramón había forjado mi firma en documentos legales, había presentado poderes falsos, había engañado al banco con la complicidad de algún empleado corrupto. La casa donde Ernesto y yo criamos a nuestros hijos, donde pasamos casi 5 décadas construyendo recuerdos, estaba ahora comprometida por un préstamo cuyos fondos jamás vi. ¿Para qué necesitabas tanto dinero?, le pregunté esa tarde, la indignación momentáneamente superando el miedo. Su respuesta fue fría, calculadora. Tengo inversiones importantes, madre. Oportunidades que alguien como tú jamás entendería. Cuando den frutos, pagaré la hipoteca y todos saldremos beneficiados. Mientras tanto, deberías estar agradecida de que me preocupe por tu futuro. Pero yo sabía la verdad. A través de conversaciones fragmentadas que había escuchado entre él y Luciana, a través de documentos que dejaban descuidadamente a la vista, había descubierto la realidad. Ramón tenía deudas de juego, enormes, asfixiantes deudas con personas peligrosas. Mi jubilación, mis ahorros, mis joyas y ahora mi casa, todo estaba siendo devorado por su adicción. Esa noche, mientras Ramón gritaba amenazas y Luciana fingía calmarle, siempre interpretando el papel de moderadora razonable, algo cambió dentro de mí, una chispa de la antigua Sofía, la que marchó contra la dictadura, la que enfrentó a directores escolares autoritarios, la que educó a generaciones de niños a pensar por sí mismos, se reavivó. Esperé a que se fueran, temblando pero decidida, y llamé a Trinidad. Le conté sobre la hipoteca, sobre mi miedo creciente, sobre la sensación de que las amenazas ya no eran solo implícitas. No puedo seguir así, le dije con la voz quebrada. Tengo miedo de lo que pueda hacer ese cuando descubra que ya no tiene más que sacarme. Trinidad, con la sabiduría práctica que siempre la caracterizó, fue directa. Sofía, esto ha ido demasiado lejos. Ya no es solo abuso financiero o psicológico. Estás en peligro físico real. Es hora de llamar a Gabriela y buscar ayuda profesional. Esa noche hice la llamada que por tanto tiempo había evitado. Y cuando escuché la voz de mi hija, cuando le conté entre lágrimas lo que estaba viviendo, su respuesta fue inmediata. Voy en camino, mamá. Resiste un poco más. Ahora, sentadas en mi cocina con el cuaderno de evidencias abierto entre nosotras, Gabriela y yo comenzamos a planear nuestra contraofensiva. Ya no era solo cuestión de proteger mi dinero o mi propiedad. Era una batalla por recuperar mi dignidad, mi seguridad, mi vida misma. Lo primero que haremos, dijo Gabriela con una determinación que me recordó tanto a Ernesto en sus mejores días, es cambiar todas tus contraseñas bancarias, sin avisarle a Ramón. Sus ojos brillaron con una mezcla de indignación y resolución. Luego documentaremos todo esto legalmente. Y después le daremos a mi querido hermanito la sorpresa de su vida. Mientras Gabriela elaboraba nuestro plan de acción, sentía algo que hacía tiempo no experimentaba: esperanza. Por primera vez en 3 años, no estaba sola en esta batalla. Por primera vez, tenía una aliada que veía a través de las manipulaciones, que no dudaba de mi cordura, que estaba dispuesta a luchar a mi lado. Lo que no sabíamos entonces es que Ramón reaccionaría con una violencia
que ninguna de las dos anticipamos, que la llamada furiosa desde el Centro Comercial Las Américas sería solo el preludio de un enfrentamiento que cambiaría nuestras vidas para siempre, y que paradójicamente, de esa oscuridad emergerían oportunidades de luz que jamás habría imaginado a mis 72 años. Al día siguiente de la llegada de Gabriela, nos sentamos frente a la mesa del comedor, esa misma donde tantas veces compartía almuerzos dominicales con mi familia completa, cuando éramos felices, cuando éramos verdaderamente una familia. La madera gastada había presenciado 4 décadas de conversaciones, risas y, en los últimos años, mi silenciosa sumisión. Pero ese día sería diferente. Sobre ella desplegamos todos los documentos, pruebas y evidencias que habíamos recopilado. Lo primero que necesitamos es protegerte legalmente, dijo Gabriela, mientras organizaba meticulosamente los papeles. Su experiencia como administrativa en un bufete de abogados en Santiago resultó invaluable. Esta hipoteca fraudulenta debe ser denunciada inmediatamente. Trinidad llegó temprano aquella mañana, trayendo consigo no solo medialunas recién horneadas, sino también información crucial: el nombre de una abogada especializada en derechos de adultos mayores, la doctora Liliana Cordero. Es una fiera, Sofía, me aseguró Trinidad mientras servía el mate. Ha enfrentado casos similares y tiene un récord impresionante. No se deja intimidar por nadie. Llamamos inmediatamente y, para mi sorpresa, la doctora Cordero accedió a visitarnos en casa esa misma tarde. Prefiero evaluar estos casos en el entorno de la persona afectada, explicó por teléfono. Me dice mucho más que una reunión en mi despacho. Cuando llegó, me impresionó su presencia. No era una mujer alta, pero irradiaba una seguridad que llenaba la habitación. Sus ojos, agudos y observadores, parecían catalogar cada detalle mientras se sentaba frente a nosotras. No había compasión superficial en su mirada, sino una indignación profesional que me hizo sentir, por primera vez, que alguien con poder real estaba de mi lado. Señora Medina, comenzó después de revisar la documentación que le presentamos. Lo que ha vivido tiene un nombre legal: abuso patrimonial contra personas mayores, y le aseguro que es un delito grave con consecuencias penales significativas. Me explicó en términos claros pero sin simplificaciones condescendientes mis opciones legales. La hipoteca fraudulenta podría ser anulada. Los fondos desviados podrían ser reclamados. Incluso existía la posibilidad de solicitar una orden de restricción inmediata. Pero necesitamos más evidencias concretas, añadió con franqueza. Su testimonio es fundamental, pero en los tribunales la documentación es reina. Fue entonces cuando Gabriela propuso algo que jamás habría considerado por mí misma: instalar cámaras ocultas en la casa. Ramón ya ha demostrado que es capaz de falsificar firmas, mentir descaradamente y manipular psicológicamente, argumentó mi hija. Necesitamos capturarlo en el acto, que quede registrado su comportamiento real cuando cree que nadie lo observa. La idea me produjo sentimientos encontrados. Por un lado, sentía que estaba traicionando a mi propio hijo, tendiendo una trampa al hombre que había llevado en mi vientre. Por otro, recordaba vívidamente la frialdad en sus ojos cuando descubrí la hipoteca fraudulenta, el desprecio en su voz cuando me llamaba viejo idiota, la crueldad calculada de sus manipulaciones. Entiendo su reticencia, señora Medina, intervino la doctora Cordero, percibiendo mi conflicto interno. Muchas de mis clientas sienten lo mismo, pero recuerde, no es usted quien traicionó la relación madre-hijo. Fue Ramón quien decidió explotar ese vínculo para su beneficio personal. Esa tarde tomamos la decisión. La doctora Cordero gestionaría la denuncia por la hipoteca fraudulenta y los trámites para proteger mi patrimonio restante. Mientras tanto, Gabriela se encargaría de instalar discretamente un sistema de vigilancia en las áreas comunes de la casa. Y cambiaremos todas tus contraseñas bancarias, añadió Gabriela con determinación, sin avisarle a Ramón. Trinidad, quien había permanecido silenciosa durante la mayor parte de la reunión, habló entonces con la sabiduría práctica que siempre la caracterizó. Pero debemos prepararnos para su reacción. Cuando descubra que ya no puede acceder a tu dinero, Sofía, es probable que se ponga difícil. La advertencia resonó en la habitación. Todas sabíamos lo que difícil podía significar. Por eso necesitamos un plan de contingencia, respondió la doctora Cordero,
y contactos en la policía local. Así fue como conocí al sargento Vicente Orellana de la comisaría de Gospoyo, un hombre de mediana edad con el rostro curtido por años de servicio en las calles cordobesas, pero con una mirada amable que contrastaba con su apariencia severa. La doctora Cordero lo presentó como el mejor oficial para casos de violencia doméstica. Doña Sofía, me dijo después de escuchar mi historia, lo que está haciendo requiere mucho coraje. La mayoría de las víctimas nunca llegan a denunciar, especialmente cuando el abusador es un familiar cercano. Me explicó el protocolo de emergencia que estableceríamos. Un botón de pánico disimulado como un sencillo colgante. Regalo aparente de Gabriela por mi cumpleaños adelantado. Una palabra clave que podría mencionar por teléfono para activar una respuesta inmediata. Patrullas regulares discretas por el barrio. Y lo más importante, enfatizó, nunca estará sola durante la confrontación. Los siguientes días transcurrieron en un frenesí de preparativos. Mientras Gabriela instalaba las diminutas cámaras en puntos estratégicos de la casa, tan pequeñas y bien camufladas que jamás las habría notado de no saber que estaban allí, yo, acompañada por Trinidad, visitaba el banco para cambiar todas mis contraseñas, deshabilitar la tarjeta adicional que usaba Ramón y establecer nuevos protocolos de seguridad para mi cuenta. Rafael Montoya, el gerente del Banco Nacional Andino, palideció visiblemente cuando le mostramos la evidencia de las transacciones fraudulentas. Doña Sofía, esto es gravísimo, comentó mientras revisaba los registros. Hay retiros sistemáticos, transferencias a cuentas desconocidas. ¿Cómo no lo detectamos antes? La respuesta era dolorosamente obvia, porque Ramón había cultivado cuidadosamente una imagen de hijo preocupado, porque me acompañaba a cada visita bancaria, asegurándose de que nunca pudiéramos hablar libremente, porque había convencido a todos de que mi memoria fallaba. Implementaremos medidas de seguridad adicionales, aseguró Rafael. A partir de ahora, cualquier transacción superior a 1,000 pesos requerirá su presencia física, huella dactilar y una contraseña especial que solo usted conocerá. Salí del banco con una extraña mezcla de alivio y miedo. Por un lado, sentía que finalmente estaba recuperando control sobre mi vida financiera. Por otro, sabía que cuando Ramón descubriera los cambios, su furia sería explosiva. No tuve que esperar mucho. 3 días después de nuestra visita al banco, recibí la llamada que cambiaría todo. Era un viernes por la tarde. Estaba regando las plantas del pequeño jardín delantero, disfrutando del sol otoñal cordobés, cuando mi celular sonó. Era Ramón, su voz agitada, furiosa. «Cambiaste la contraseña de la tarjeta, viejo idiota. Dime la contraseña antes de que te haga algo». Sentí el familiar escalofrío de miedo recorriendo mi espalda, la instintiva necesidad de aplacar, de ceder, de evitar el conflicto. Pero entonces recordé a Gabriela en la casa, a Trinidad a solo 2 puertas de distancia, al sargento Orellana a una llamada de distancia, a la doctora Cordero preparada para actuar. Recordé que ya no estaba sola. «Sí, Ramón», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Cambié la contraseña porque es mi dinero, mi cuenta, mi jubilación, después de 40 años enseñando». El silencio al otro lado de la línea fue breve pero denso, como el aire antes de una tormenta. Luego explotó. «Estás acabando con mi paciencia. ¿Sabes lo que nos hiciste pasar? Estamos en el Centro Comercial Las Américas con todas las bolsas en la caja y la maldita tarjeta fue rechazada. Fue humillante». Pude imaginarlos perfectamente. Ramón y Luciana en el centro comercial de lujo, cargados de compras caras, pagadas con el dinero de mi sacrificio, de mi trabajo, de mi vejez. La indignación superó momentáneamente al miedo. «Lo siento, hijo», dije, y esta vez no estaba fingiendo sumisión. Realmente lo sentía. Sentía que hubiéramos llegado a este punto. Sentía que el niño que había criado se hubiera convertido en este hombre cruel. Sentía el tiempo perdido, las ilusiones rotas, el amor traicionado. «Vamos para allá», gruñó antes de cortar. «Y más te vale tener una buena explicación». Inmediatamente llamé a Gabriela, que había salido brevemente para comprar provisiones. «Ya viene, está furioso». «Voy para allá», respondió sin dudar. «No hagas nada hasta que llegue. Y recuerda, estamos preparadas». Luego activé la alarma silenciosa que alertaría al sargento Orellana. Finalmente, llamé a Trinidad, quien prometió estar en mi casa en 10 minutos.
No estarás sola cuando lleguen, me aseguró. Los siguientes 45 minutos fueron los más largos de mi vida. Me senté en mi sillón favorito junto a la ventana, desde donde podía ver la calle y anticipar la llegada de Ramón. Mis manos temblaban mientras sostenía el colgante alarma, pero mi resolución permanecía firme. Era hora de enfrentar la verdad, de romper el ciclo de abuso, de recuperar mi dignidad. Gabriela llegó primero, agitada por haber corrido desde la panadería. Trinidad la siguió poco después, trayendo consigo a Esteban Uribe, otro vecino que se había ofrecido como apoyo adicional. El sargento Orellana y 2 oficiales están en camino, informó Gabriela después de recibir un mensaje en su celular. Y la doctora Cordero se reunirá con ellos en la esquina. Las cámaras ocultas estaban activadas, grabando cada rincón de la sala principal y el pasillo de entrada. Los micrófonos, discretamente colocados, captarían cada palabra pronunciada. Todo estaba listo para documentar lo que estaba a punto de suceder. Cuando llegue, explicó Gabriela repasando el plan. Mamá estará sentada aquí, aparentemente sola. Nosotros estaremos en las habitaciones traseras escuchando todo. Dejaremos que Ramón muestre su verdadera cara, que diga lo que tenga que decir pensando que nadie más lo escucha. Solo cuando tengamos suficiente evidencia grabada, o si la situación se torna peligrosa, intervendremos. El sonido de un auto frenando bruscamente frente a la casa interrumpió nuestra conversación. A través de la ventana, vi el sedán negro de Ramón estacionado de cualquier manera, ocupando parte de la acera. Es hora, murmuré, más para mí misma que para los demás. Trinidad me dio un último abrazo antes de retirarse. Recuerda quién eres, Sofía, la maestra que educó a generaciones, la mujer que enfrentó la dictadura, la persona que merece respeto y dignidad. Me quedé sola en la sala, aunque sabía que Gabriela, Trinidad y Esteban estaban a pocos metros listos para intervenir. Afuera, discretamente posicionados, el sargento Orellana y sus oficiales aguardaban. La puerta principal se abrió violentamente. Ramón entró como una tormenta, seguido por una Luciana visiblemente incómoda. Su rostro estaba contorsionado por la furia, tan diferente del niño sonriente de las fotografías que aún guardaba en álbumes polvorientos. «Explícame ahora mismo qué diablos crees que estás haciendo», gritó sin siquiera saludar. No respondí inmediatamente. Lo observé, realmente lo observé, quizás por primera vez en años. Vi las líneas de tensión alrededor de sus ojos, los signos de una vida desordenada, la desesperación mal disimulada de alguien atrapado en sus propias mentiras. «Estoy protegiendo lo que es mío, Ramón», respondí finalmente con voz clara. «Mi dinero, mi casa, mi dignidad». Pareció momentáneamente desconcertado por mi firmeza, pero se recuperó rápidamente. «¿De qué estás hablando? ¿Protegerte de quién? ¿De tu propio hijo que se preocupa por ti? ¿De la única persona que te visita regularmente?» Era el inicio de su rutina habitual. Primero la indignación, luego la manipulación emocional, finalmente las amenazas veladas. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez yo conocía el guión. «Me estoy protegiendo de ti», dije simplemente, «de tus robos sistemáticos, de tus manipulaciones, de tus mentiras». La máscara de hijo preocupado cayó completamente. Su rostro se transformó en una mueca de desprecio. «¿Robos? ¿Manipulaciones? ¿Te estás escuchando? Suenas como una vieja paranoica. Quizás deberíamos considerar seriamente llevarte a un especialista. Claramente tu mente ya no es lo que era». Luciana, interpretando su papel habitual, intervino con falsa preocupación. «Doña Sofía, todos estamos preocupados por usted. Estos cambios de humor, estas acusaciones, no son normales». Respiré profundamente. Era el momento de la verdad. «Tengo pruebas, Ramón, de todo. Los retiros no autorizados de mi cuenta, las joyas que desaparecieron misteriosamente y aparecieron en el cuello de Luciana, la hipoteca fraudulenta que pusiste sobre esta casa sin mi consentimiento». Algo cambió en su mirada, un destello de pánico rápidamente reemplazado por cálculo frío. «¿Pruebas? ¿Qué pruebas podrías tener?». Su risa forzada no ocultaba su nerviosismo. «¿Un cuaderno con tus anotaciones confusas? ¿Quién va a creer a una mujer de tu edad contra la palabra de tu propio hijo? Fue entonces cuando lancé la bomba. Tengo grabaciones, Ramón, de tus amenazas, de tus confesiones sobre las deudas de juego,
de tus planes para quedarte con mi casa. La sangre abandonó su rostro. Por un instante, pareció genuinamente asustado. Luego, la furia regresó multiplicada. «¡Mientes! ¡No tienes nada!». Dio un paso hacia mí, amenazante. «Y si alguna vez tuviste algo, te aseguro que no lo encontrarán». No me moví del sillón. No demostré el miedo que sentía. ¿Es una amenaza, Ramón? Porque suena exactamente como una amenaza. Lo que sucedió a continuación ocurrió con una rapidez que aún me cuesta procesar. Ramón, fuera de sí, avanzó hacia mí con el puño levantado. «Te voy a enseñar lo que es una amenaza, vieja estúpida». Fue el momento perfecto, la señal que todos esperaban. Como si se tratara de una obra de teatro cuidadosamente ensayada, las puertas laterales se abrieron simultáneamente. Gabriela, Trinidad y Esteban emergieron de un lado. El sargento Orellana y 2 oficiales uniformados entraron por la puerta principal, que Ramón y Luciana habían dejado abierta en su furia. La expresión de Ramón era indescriptible, una mezcla de shock, pánico y rabia que transformó su rostro en una máscara grotesca. «Ramón Medina», la voz del sargento Orellana resonó en la sala con autoridad tranquila. «Retroceda inmediatamente y baje los brazos». ¿Qué significa esto?», balbuceó, mirando alrededor como un animal acorralado. «¿Quiénes son estas personas?». «Son las personas que me están ayudando a recuperar mi vida», respondí, levantándome lentamente del sillón, sintiendo una fuerza interior que creía perdida para siempre. «Las personas que me ayudaron a ver la verdad cuando tú intentabas convencerme de que estaba loca». La doctora Cordero, que había entrado discretamente, dio un paso adelante con una carpeta en la mano. «Señor Medina, tenemos evidencia sustancial de múltiples delitos cometidos contra su madre: fraude financiero, apropiación indebida, abuso psicológico, amenazas y ahora intento de agresión física presenciado por oficiales de policía». El silencio que siguió a las palabras de la doctora Cordero fue absoluto. Durante unos segundos que parecieron eternos, Ramón permaneció inmóvil, su puño aún levantado en el aire, su rostro congelado en una expresión de incredulidad total. Luciana, a su lado, había palidecido visiblemente, sus ojos saltando nerviosamente de un rostro a otro, como buscando una salida que no existía. Esto es ridículo», balbuceó finalmente Ramón, bajando lentamente el brazo. Su voz había perdido toda la arrogancia anterior, reemplazada por un tono defensivo que jamás le había escuchado. «Es un malentendido, un error terrible». «No hay ningún malentendido, señor Medina», respondió el sargento Orellana con calma profesional. «Tenemos pruebas contundentes de múltiples delitos cometidos contra su madre, y acabo de presenciar personalmente un intento de agresión física». «¿Agresión? Por favor». Ramón intentó recuperar su compostura, forzando una risa que sonó hueca en la tensión del ambiente. «Estaba gesticulando, nada más. Jamás le pondría un dedo encima a mi propia madre. ¿Verdad, mamá? Diles que nunca te he lastimado». Todas las miradas se volvieron hacia mí. Sentí el peso de ese momento, la responsabilidad de la verdad después de años de silencio y negación. Miré a mi hijo a los ojos, esos ojos que alguna vez fueron tan parecidos a los de Ernesto, ahora endurecidos por años de engaños y manipulación. «Mientes, Ramón», dije con una claridad que sorprendió incluso a mí misma. «Me has lastimado de todas las formas posibles, física, emocional, financieramente. Has traicionado mi confianza, has robado mis ahorros, has hipotecado mi casa sin mi consentimiento, has destruido mi autoestima, haciéndome creer que estaba perdiendo la cordura». Algo se quebró en su mirada. Por un instante, un brevísimo instante, vi un destello de vergüenza, quizás incluso de remordimiento, pero fue rápidamente reemplazado por el cálculo frío que había llegado a conocer también. «Está confundida», declaró, dirigiéndose ahora a los oficiales y no a mí. «Mi madre tiene episodios de confusión cada vez más frecuentes. Mezcla realidad con imaginación, olvida cosas que ella misma ha hecho. Por eso estábamos considerando opciones de cuidado especializado». Gabriela dio un paso adelante, sus ojos brillando con una indignación apenas contenida. «¿Confundida? Entonces supongo que también estaba confundida cuando firmó estos documentos de hipoteca que tú falsificaste».
o cuando autorizó estas transferencias bancarias a casinos online que nunca realizó. Mi hija desplegó meticulosamente sobre la mesa del comedor una serie de documentos, extractos bancarios, formularios hipotecarios, recibos de transferencias. Cada papel era una prueba más del elaborado esquema de engaño que Ramón había construido. Esto tiene una explicación, tartamudeó, pero la seguridad en su voz se desvanecía por momentos. Ciertamente la tiene, intervino la doctora Cordero, y estoy ansiosa por escucharla en el tribunal. Mientras tanto, el sargento Orellana tiene algunas preguntas para usted en la comisaría. Fue entonces cuando Luciana, silenciosa hasta ese momento, pareció despertar de su estupor. Su mirada calculadora recorrió la habitación, evaluando la situación, sopesando sus opciones. Finalmente, tomó una decisión que me dejó atónita. Quiero colaborar, declaró repentinamente, dando un paso para alejarse físicamente de Ramón. No sabía la magnitud de lo que estaba pasando. Ramón me dijo que su madre había autorizado todas las transacciones, que estaba al tanto de todo. «¡Cállate, estúpida!», rugió Ramón, volviéndose hacia ella con tal furia que los oficiales instintivamente se interpusieron entre ambos. «Señor Medina», la voz del sargento Orellana adquirió un tono más severo. «Le sugiero que se calme. Ya está en suficientes problemas como está». Lo que siguió fue como una escena sacada de esas telenovelas que solía ver con Ernesto después de la cena. Ramón, perdiendo completamente el control, comenzó a gritar acusaciones contra todos los presentes, que yo siempre había preferido a Gabriela, que su padre nunca lo valoró, que la vida siempre lo había tratado injustamente. Excusas, justificaciones, intentos desesperados de desviar la culpa. Mientras los oficiales lo esposaban, seguía vociferando. «No pueden hacerme esto. Soy su hijo. Todo lo que hice fue por el bien de la familia». Me mantuve en silencio, observando este estallido final de la máscara que había llevado durante años. No sentí triunfo ni satisfacción, solo un dolor profundo mezclado con una extraña sensación de liberación, como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros, permitiéndome finalmente respirar después de mucho tiempo bajo el agua. Luciana, por su parte, adoptó rápidamente el papel de víctima. «Yo también fui engañada», insistía mientras daba su declaración preliminar a uno de los oficiales. «Él me manipuló igual que a su madre. Tenía miedo de confrontarlo. No sabía cuánto de esto era cierto y cuánto era un intento desesperado de salvar su propia situación, pero en ese momento realmente no importaba. Lo único que me importaba era que por primera vez en 3 años podría dormir en mi casa sin miedo a ser robada, manipulada o amenazada». Una vez que los oficiales se llevaron a Ramón y Luciana para tomarles declaración formal en la comisaría, la casa quedó en un silencio extraño, casi reverente. Gabriela, Trinidad, Esteban, la doctora Cordero y el sargento Orellana permanecieron conmigo. Nadie queriendo dejarme sola después de semejante confrontación. «Lo hiciste muy bien, mamá», me dijo Gabriela suavemente, tomando mis manos entre las suyas. «Mostraste una fuerza que pocos tendrían en tu situación». «No me siento fuerte», confesé, mientras las lágrimas finalmente encontraban su camino por mis mejillas. «Me siento vacía, como si algo dentro de mí hubiera muerto hoy». «Algo murió», concordó Trinidad, acercándose para sentarse a mi lado. «Una ilusión. La idea de que debemos aceptar el abuso solo porque viene de alguien que amamos. Pero algo nuevo también ha nacido. Tu libertad, tu dignidad recuperada». Las siguientes horas transcurrieron en una bruma de declaraciones oficiales, firmas de documentos y explicaciones legales. La doctora Cordero nos guió con paciencia a través de cada paso del proceso, explicando las implicaciones, las expectativas, los plazos. «La evidencia es abrumadora», nos aseguró mientras guardaba meticulosamente cada documento en su maletín. «La hipoteca fraudulenta será anulada. Los fondos desviados pueden ser parcialmente recuperados, especialmente aquellos transferidos recientemente. Y con la confesión de Luciana, el caso contra Ramón es prácticamente inexpugnable». «¿Qué pasará con él?», pregunté, la pregunta que había estado evitando desde el principio. La doctora Cordero me miró con comprensión. No había juicio en sus ojos, solo reconocimiento del conflicto que cualquier madre sentiría. «Enfrentará cargos serios»,
respondió con honestidad. Fraude, falsificación, apropiación indebida, abuso de persona vulnerable. Dada la evidencia y la naturaleza sistemática de los delitos, es probable que reciba una sentencia de prisión efectiva. Mi corazón se contrajo. A pesar de todo lo que había hecho, seguía siendo mi hijo. El niño que había sostenido en mis brazos, que había enseñado a caminar, a leer, a soñar. ¿Hay alguna alternativa?, pregunté casi en un susurro. Dependiendo de cómo proceda, podríamos negociar un acuerdo, explicó la doctora Cordero. Restitución completa, servicio comunitario, libertad condicional estricta y, lo más importante, tratamiento obligatorio para su adicción al juego. Pero eso dependerá en gran medida de su actitud, de si está dispuesto a reconocer sus errores y buscar ayuda. Aquella noche, después de que todos se marcharon, me senté en el pequeño jardín trasero, bajo el limonero que Ernesto había plantado cuando compramos la casa. Las estrellas brillaban en el cielo cordobés, impasibles ante los dramas humanos que se desarrollaban bajo su luz. ¿Qué habría hecho tú, Ernesto?, pregunté al aire nocturno, casi esperando que el viento me trajera su respuesta. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Dónde fallamos con nuestro hijo? No hubo respuesta, por supuesto, solo el suave murmullo de las hojas del limonero mecidas por la brisa. Pero en ese silencio encontré una especie de paz, la certeza de que había hecho lo correcto, lo necesario, lo inevitable. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Con la ayuda de la doctora Cordero, recuperamos el control legal de mi casa, anulando la hipoteca fraudulenta que Ramón había establecido. Rafael Montoya, el gerente del banco, personalmente supervisó la investigación de todas las transacciones sospechosas de los últimos 3 años, identificando patrones de fraude que resultaron ser incluso más extensos de lo que imaginábamos. Su hijo era metódico, doña Sofía, explicó Rafael con evidente incomodidad mientras revisábamos los informes en su oficina. Comenzó con pequeñas cantidades, probando límites, viendo qué podía hacer sin levantar sospechas. Luego fue escalando gradualmente. Lo que más me impactó no fue la cantidad total, aunque era sustancial, prácticamente todos mis ahorros de vida, sino el patrón, cómo había planeado cada movimiento, cómo había calculado mi vulnerabilidad, cómo había explotado sistemáticamente mi confianza y amor maternal. Una semana después del arresto, recibí una llamada inesperada. Era del centro de detención preventiva, donde Ramón aguardaba su audiencia preliminar. Quería verme. Gabriela se opuso firmemente. Es demasiado pronto, mamá. Intentará manipularte de nuevo, hacerte sentir culpable, convencerte de que retires los cargos. Probablemente tenía razón, pero algo dentro de mí necesitaba este encuentro. Necesitaba mirar a los ojos del hombre que había sido mi hijo y entender, si era posible, cómo habíamos llegado a este punto sin retorno. La sala de visitas del centro de detención era fría e impersonal. Nos separaba un panel de plexiglás, como si fuéramos extraños, como si no hubiera llevado a este hombre dentro de mi vientre durante 9 meses. Cuando Ramón entró, casi no lo reconocí. En apenas una semana, parecía haber envejecido años. Su rostro demacrado, ojeras profundas, la mirada derrotada. El uniforme de detenido colgaba flácido de su cuerpo, como si hubiera perdido peso rápidamente. Nos miramos en silencio a través del cristal, 2 extraños conectados por la sangre, pero separados por un abismo de traición. Finalmente, fue él quien habló primero. No esperaba que vinieras. Su voz sonaba hueca, desprovista de la arrogancia que había llegado a asociar con él. Yo tampoco, admití honestamente. Otro silencio, más prolongado esta vez. ¿Qué se dice en una situación así? ¿Cómo se inicia una conversación con alguien que ha destruido sistemáticamente tu vida, pero a quien sigues amando con la parte más irracional de tu corazón? La fiscal me ha ofrecido un acuerdo, dijo finalmente, sin mirarme directamente. Si me declaro culpable de todos los cargos, si acepto restituir todo el dinero y someterme a tratamiento para la ludopatía, podría recibir una sentencia reducida, quizás incluso evitar la prisión efectiva. ¿Y qué piensas hacer?, pregunté, manteniendo mi voz neutra, conteniendo el torbellino de emociones que amenazaba con desbordarse. No lo sé, confesó. Y por primera vez desde que entró,
Levantó los ojos para encontrarse con los míos. Parte de mí quiere luchar, negar todo, encontrar excusas. Es lo que he hecho toda mi vida, ¿no? Culpar a otros por mis problemas, justificar mis acciones, escapar de las consecuencias. No respondí. No había nada que pudiera decir que él no supiera ya. Pero otra parte, continuó después de un momento, su voz quebrándose ligeramente. Otra parte está tan cansada de mentir, de manipular, de vivir con este vacío constante que intento llenar con apuestas, con cosas materiales, con la adrenalina de engañar a todos. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas. No hice ningún movimiento para consolarlo. No podía, aunque hubiera querido. El cristal entre nosotros era tanto una barrera física como una metáfora perfecta de lo que nuestra relación se había convertido. Lo que más me atormenta, continuó después de secarse las lágrimas con la manga del uniforme, es que no puedo culpar a nadie más que a mí mismo. No puedo decir que tuve una infancia terrible, que fui abandonado o maltratado. Tuve padres amorosos, un hogar estable, oportunidades, y lo arruiné todo por mi debilidad, por mi egoísmo. Era la primera vez que lo escuchaba hablar así, con una autorreflexión que jamás había mostrado. ¿Era genuino o simplemente otra manipulación? ¿Importaba realmente a estas alturas? ¿Por qué viniste hoy, mamá?, preguntó repentinamente. Después de todo lo que te hice, ¿por qué molestarte en verme? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Por qué había venido? Ni yo misma lo tenía completamente claro. Supongo que necesitaba entender. Respondí finalmente. Entender cómo mi niño, el bebé que cargué en brazos, que juró proteger siempre, se convirtió en alguien capaz de lastimarme tan profundamente. Ramón asintió lentamente, como si la respuesta tuviera perfecto sentido para él. Yo también quisiera entenderlo. Cada noche desde que estoy aquí, me pregunto en qué momento exacto crucé esa línea. ¿Fue la primera vez que tomé dinero de tu cartera sin permiso? ¿Fue cuando comencé a mentirte sobre mis deudas de juego? ¿O fue mucho antes, cuando aprendí que podía manipular a las personas para conseguir lo que quería? Hablamos durante casi una hora. No fue una conversación fácil ni reconfortante. No hubo grandes revelaciones ni momentos de redención instantánea. Solo fragmentos de verdad emergiendo lentamente entre nosotros, como piezas de un rompecabezas que ninguno de los dos sabíamos si alguna vez podríamos completar. Cuando el guardia anunció que el tiempo de visita había terminado, Ramón presionó su mano contra el plexiglás que nos separaba. Después de un momento de vacilación, coloqué la mía del otro lado, alineando nuestros dedos en un contacto que no era realmente un contacto. No sé si alguna vez podrás perdonarme, dijo en voz baja. No estoy seguro de merecerlo, pero quiero que sepas que voy a aceptar el acuerdo. Voy a someterme al tratamiento. Voy a intentar entender qué está roto dentro de mí y tratar de arreglarlo si es posible. Asentí, incapaz de hablar a través del nudo en mi garganta. Cuando finalmente encontré mi voz, solo pude decir: espero que lo logres, Ramón. Por ti, no por mí. Ya no se trata de mí. Salí del centro de detención emocionalmente agotada, pero con una extraña sensación de paz. No era el cierre que habría deseado, ni remotamente, pero era un punto de partida para un nuevo capítulo. Para él, quizás una oportunidad de enfrentar sus demonios. Para mí, la posibilidad de reconstruir mi vida sin el peso constante del miedo y la manipulación. Gabriela me esperaba afuera, su rostro una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Cómo fue?, preguntó simplemente. Diferente a lo que esperaba, respondí mientras caminábamos hacia el auto. No sé si realmente ha cambiado o si es solo otra actuación. Supongo que solo el tiempo lo dirá. ¿Y mientras tanto qué harás tú?, preguntó mi hija, encendiendo el motor. Miré por la ventana, observando la ciudad de Córdoba extenderse ante nosotras, con sus calles familiares y sus edificios históricos que habían sido testigos silenciosos de mi vida entera. La misma ciudad donde había crecido, donde me había enamorado de Ernesto, donde había criado a mis hijos, donde había enseñado a generaciones de niños. La misma ciudad que ahora parecía ofrecerme una segunda oportunidad a mis 72 años. Vivir, Gabriela. Respondí con una convicción que me sorprendió a mí misma. Simplemente vivir, sin miedo, sin manipulación, sin culpa, como debería haber sido todo este tiempo. Lo que no sabía entonces
mientras el auto se alejaba del centro de detención, era que la vida tenía preparadas para mí sorpresas que jamás habría imaginado, que de las cenizas de esta dolorosa experiencia surgiría una luz inesperada, un nuevo comienzo que transformaría mis años dorados en algo que ni en mis sueños más optimistas habría podido anticipar. Las semanas que siguieron a la detención de Ramón fueron como un lento despertar de un largo y pesado sueño. Cada día sentía que recuperaba un poco más de mí misma, como piezas de un rompecabezas que volvían a su lugar después de haber estado dispersas por mucho tiempo. La casa, que durante años se había convertido en una prisión silenciosa, comenzaba a sentirse nuevamente como un hogar. Con la ayuda de Gabriela y Trinidad, redecoré espacios, cambié muebles de posición, planté nuevas flores en el jardín, pequeños actos simbólicos que representaban mi renacimiento. Es increíble cómo el espacio físico refleja nuestro estado interior, comentó Trinidad una tarde mientras me ayudaba a pintar la sala de un suave color durazno, reemplazando el deprimente gris que Ramón había insistido en usar. Esta casa comienza a respirar nuevamente, igual que tú, Sofía. Tenía razón. Ambas estábamos recuperando el aliento después de un largo periodo de asfixia. Los asuntos legales avanzaban con sorprendente eficiencia, gracias a la dedicación incansable de la doctora Cordero. Ramón había aceptado el acuerdo propuesto por la Fiscalía: restitución completa de los fondos malversados, tratamiento obligatorio para su adicción al juego, libertad condicional supervisada y servicio comunitario. La condición más importante, y la que yo había insistido personalmente, era que una parte sustancial de su servicio comunitario debía realizarse en centros para adultos mayores vulnerables. Quiero que entienda, le expliqué a la doctora Cordero cuando discutimos los términos, lo que significa ser anciano en una sociedad que te invisibiliza, que te infantiliza, que te despoja de tu dignidad poco a poco. Quiero que vea de primera mano lo que estuvo a punto de hacerme. Luciana, por su parte, había decidido cooperar plenamente con la investigación. Su testimonio resultó crucial para reconstruir el alcance completo de los abusos y recuperar objetos de valor que habían desaparecido de mi casa. Siempre supe que lo que estábamos haciendo estaba mal, declaró durante una de las audiencias, pero tenía miedo de enfrentarme a Ramón. Su temperamento se había vuelto cada vez más impredecible, especialmente cuando perdía grandes sumas en el casino. No sabía cuánto de su arrepentimiento era genuino y cuánto era cálculo para mejorar su propia situación legal, pero decidí no desperdiciar energía tratando de descifrarlo. Tenía asuntos más importantes en los que concentrarme: mi propia recuperación, mi relación con Gabriela, mi futuro. Mi hija había extendido su estancia en Córdoba indefinidamente, solicitando un traslado del despacho jurídico donde trabajaba en Santiago. «No quiero dejarte sola ahora, mamá», me dijo una noche mientras compartíamos una cena tranquila. «Y además, extraño mi ciudad natal más de lo que creía». Su presencia fue un bálsamo para mi corazón herido. Poco a poco, reconstruimos la relación madre-hija que se había deteriorado durante años debido a mi ceguera respecto a Ramón. Descubrimos con sorpresa y alegría cuánto nos parecíamos: la misma obstinación, el mismo sentido del humor seco, la misma pasión por la lectura que yo había cultivado durante mis años como maestra. «Eres exactamente como era yo a tu edad», le comenté una tarde mientras hojeábamos álbumes de fotos viejos. «La misma determinación, la misma incapacidad para guardar silencio ante las injusticias, con una diferencia fundamental», respondió Gabriela con una sonrisa. «Yo tuve una madre que me enseñó a ser así. Tú tuviste que aprenderlo sola». La recuperación financiera fue más sencilla de lo que había anticipado. Además de la restitución ordenada por el tribunal, descubrí algo que me dejó sin aliento. Ernesto, siempre previsor, había realizado inversiones secretas años antes de su muerte. Inversiones modestas que con el tiempo habían crecido considerablemente. Rafael Montoya, el gerente del Banco Nacional Andino, me citó en su oficina una mañana de octubre. Su expresión solemne me preocupó inicialmente, pero pronto se transformó en una sonrisa cálida. «Doña Sofía, hemos estado investigando exhaustivamente sus cuentas como parte del proceso legal y encontramos algo que creo le interesará», explicó mientras deslizaba una carpeta hacia mí. Su esposo, don Ernesto,
estableció una cuenta de inversión especial hace 25 años, una cuenta con cláusulas muy específicas que la hacían prácticamente inaccesible para terceros, incluso con poderes notariales. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Los números que vi me dejaron atónita. No era una fortuna, pero representaba suficiente dinero para garantizarme una vejez digna y cómoda, sin preocupaciones económicas. Ernesto nunca me habló de esto, susurré, las lágrimas nublando mi visión. Rafael sonrió comprensivamente. En la documentación original, don Ernesto dejó una carta para usted. Estaba guardada en nuestra caja fuerte con instrucciones de entregarla solo en caso de que intentaran acceder a esa cuenta sin su consentimiento explícito, o después de un cierto periodo tras su fallecimiento. Me entregó un sobre amarillento, la inconfundible caligrafía de Ernesto en el frente. Para mi amada Sofía, cuando sea el momento. No pude abrirla allí, la guardé junto a mi corazón y esperé hasta estar sola en casa, sentada en el pequeño patio trasero, bajo el limonero que él había plantado. Mi querida Sofía, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, probablemente yo ya no esté a tu lado. He establecido esta cuenta como una red de seguridad para ti, para nuestro futuro. No te lo mencioné porque sé lo mucho que detestas hablar de dinero y planificaciones para cuando yo falte, como sueles decir, pero siempre he sido el práctico de los dos, ¿verdad? Podía escuchar su voz en cada palabra, sentir su presencia envolvente alrededor mío mientras leía. He observado con preocupación cómo Ramón ha desarrollado ciertos hábitos que me inquietan, continuaba la carta. Su relación con el dinero, su sentido de merecimiento sin esfuerzo, su facilidad para la manipulación. Me temo que podría intentar aprovecharse de tu generosidad y bondad cuando yo no esté para protegerte. Espero equivocarme. Nada me haría más feliz. Pero si no es así, esta cuenta te dará independencia y seguridad. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas. Aún después de muerto, Ernesto seguía cuidándome, protegiéndome, amándome. Vive plenamente, mi Sofía. Viaja, aprende, disfruta cada amanecer. No permitas que el miedo o la soledad te empujen a relaciones que te disminuyan. Mereces respeto, amor y dignidad hasta tu último aliento. Como siempre te dije, nunca es tarde para comenzar de nuevo. La carta terminaba con las palabras que me repetía cada noche antes de dormir durante nuestros 47 años juntos. Te amaré más allá del último latido de mi corazón. Aquella noche, dormí con la carta bajo mi almohada, sintiendo que Ernesto de alguna manera había previsto todo y me había tendido una mano a través del tiempo y la muerte misma para ayudarme a levantarme cuando más lo necesitaba. La vida comenzó a adquirir nuevos ritmos, nuevos colores. Con el apoyo de Trinidad, me inscribí en un grupo de adultos mayores que se reunía 3 veces por semana en la parroquia San Cayetano para diversas actividades, desde talleres de literatura hasta clases de baile. Fue en una de estas reuniones donde conocí mejor a Esteban Uribe, el vecino que había acudido a ayudarme el día de la confrontación con Ramón. Esteban era viudo desde hacía 5 años, un ex profesor de historia jubilado, con una pasión contagiosa por la arquitectura colonial cordobesa. Comenzamos a coincidir en las caminatas matutinas por la Plaza de la Constitución, compartiendo termos de mate mientras conversábamos sobre libros, películas antiguas, o simplemente observábamos a la gente pasar. Siempre te veía desde mi ventana, me confesó un día mientras descansábamos en un banco bajo los jacarandás en flor, caminando cada vez más encorvada, cada vez más apagada. Quería acercarme, ofrecerte amistad, pero ese hijo tuyo siempre aparecía cuando intentaba saludarte. Había algo en su mirada que me hacía retroceder. Tenías razón en desconfiar, admití. Ramón se aseguró de aislarme completamente. Cualquier amistad representaba una amenaza para su control. Esteban asintió comprensivamente. Mi hermano pasó por algo similar con su hijo. Es una epidemia silenciosa. El abuso a adultos mayores. Nadie quiere hablar de ello, porque implica admitir que aquellos que deberían protegernos son quienes nos dañan. Nuestras conversaciones fluían con una naturalidad sorprendente. No había pretensiones ni máscaras entre nosotros. Ambos habíamos vivido lo suficiente para saber que el tiempo es demasiado precioso para desperdiciarlo en falsedades o apariencias. Un mes después de nuestros encuentros regulares, Esteban me invitó a cenar en la cafetería El Encuentro.
un pequeño restaurante familiar cerca de la plaza. Había algo diferente en su actitud esa noche, un nerviosismo casi juvenil que encontré extrañamente conmovedor en un hombre de 73 años. Después de la cena, mientras compartíamos un postre de vigilante con queso, tomó aire como reuniendo valor y cubrió mi mano con la suya sobre la mesa. Sofía, comenzó, su voz ligeramente temblorosa. Sé que ambos cargamos historias complicadas y corazones que ya conocieron amor profundo. No pretendo reemplazar lo que tuviste con Ernesto, así como tú jamás podrías sustituir lo que viví con Amelia, pero quizás podríamos escribir un nuevo capítulo juntos. No pude evitar reír, no de burla, sino de una alegría sorprendente que burbujeó dentro de mí. Esteban Uribe, ¿me estás cortejando? Sus mejillas se tiñeron de un tono rosado bajo su piel bronceada por años de caminatas al aire libre. Eso creo, a mis 73 años. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría, en efecto? A mis 72 años, después de creer que mi vida se reduciría a sobrevivir el abuso y la soledad, me encontraba frente a la posibilidad de un nuevo comienzo. No un amor juvenil con promesas de eternidad, sino una compañía madura, respetuosa, basada en el reconocimiento mutuo de nuestras historias completas, con sus luces y sombras. Me encantaría explorar ese nuevo capítulo contigo, respondí finalmente, girando mi mano para entrelazar mis dedos con los suyos. Nuestra relación avanzó a un ritmo tranquilo, sin prisa, pero con determinación. No vivíamos juntos, cada uno mantenía su espacio y su independencia, pero compartíamos más y más tiempo, más y más aspectos de nuestras vidas. Con los meses, la noticia del acuerdo legal con Ramón se confirmó oficialmente. Cumpliría 2 años de libertad condicional supervisada, con restricciones estrictas sobre su acceso a juegos de azar y la obligación de someterse a terapia semanal para su adicción. El tribunal también estableció un programa escalonado de restitución financiera que se extendería por 5 años. ¿Cómo te sientes con la sentencia?, me preguntó Gabriela cuando recibimos la notificación oficial. En paz, respondí, después de reflexionar un momento. No buscaba venganza, sino justicia y protección. Esta sentencia le da a Ramón la oportunidad de enfrentar sus demonios y reconstruir su vida, mientras me garantiza que no volveré a ser víctima de sus manipulaciones. La verdad es que había comenzado a ver la situación con Ramón desde una nueva perspectiva. No disculpaba sus acciones ni minimizaba el daño que me había causado, pero entendía ahora que su comportamiento era síntoma de una enfermedad, de un vacío interior que intentaba llenar desesperadamente con el juego, con posesiones materiales, con poder sobre otros. Era un hombre profundamente infeliz que había elegido el camino equivocado para lidiar con su dolor. En una de mis visitas mensuales al centro de rehabilitación donde recibía tratamiento, Ramón me confesó algo que me ayudó a comprender mejor las raíces de su comportamiento. Siempre sentí que papá te quería más a ti que a mí, dijo en voz baja, evitando mi mirada. Veía cómo te miraba, cómo te trataba. Ustedes tenían algo especial, un lenguaje propio, chistes que solo ustedes entendían. Yo siempre me sentí un extraño en mi propia familia. Tu padre te amaba profundamente, Ramón, respondí con suavidad. Pero es cierto que nuestra relación era diferente. El amor entre padres e hijos y el amor entre esposos son fundamentalmente distintos. Quizás no supimos mostrarte adecuadamente cuán importante eras para ambos. No era una justificación, sino una comprensión tardía de dinámicas familiares que habían permanecido ocultas bajo la superficie durante décadas. Este entendimiento no borraba el daño causado, pero ofrecía un contexto, un punto de partida para sanar si Ramón estaba realmente comprometido con su recuperación. Mientras tanto, mi propia vida florecía de maneras inesperadas. Con el apoyo de Esteban y Gabriela, decidí utilizar parte del dinero de las inversiones de Ernesto para hacer algo que siempre había soñado: viajar. No viajes extravagantes a destinos exóticos, sino recorridos por lugares que siempre habían alimentado mi imaginación a través de los libros que leía con mis alumnos. Visitamos Salta y Jujuy, maravillándonos con los colores imposibles de la quebrada de Humahuaca. Recorrimos la Patagonia, donde el viento parecía llevarse décadas de dolor con cada ráfaga. Cruzamos a Uruguay para caminar por las calles empedradas de Colonia del Sacramento, tan similares
y a la vez tan diferentes a nuestro querido barrio cordobés. En cada destino, sentía que reclamaba un poco más de la persona que siempre debí ser, de la mujer fuerte e independiente que se había desdibujado bajo años de manipulación y abuso. «Te veo renacer ante mis ojos», me dijo Esteban una tarde mientras contemplábamos el atardecer desde un mirador en Mendoza. «Es como si cada día brillaras un poco más». Gabriela también notaba los cambios. «Nunca te había visto así, mamá», comentó después de que regresara de un taller de fotografía al que me había inscrito. «Hay una energía en ti, una determinación que es inspiradora». Pero mi renacimiento no se limitaba a actividades recreativas. Con la experiencia adquirida durante este doloroso proceso, decidí que quería ayudar a otros adultos mayores que pudieran estar enfrentando situaciones similares. Junto con Trinidad y la doctora Cordero, fundamos un pequeño grupo de apoyo que se reunía semanalmente en el centro de jubilados local. Rompiendo el silencio, lo llamamos. Un espacio seguro donde otros ancianos podían compartir sus experiencias, recibir orientación legal y emocional y, sobre todo, sentirse validados y escuchados. Me sorprendió cuántas historias similares a la mía emergieron una vez que abrimos ese espacio. Hombres y mujeres que habían normalizado el abuso, que habían aprendido a dudar de su propia percepción de la realidad, que se culpaban a sí mismos por las acciones de sus abusadores. «Lo que estás haciendo es invaluable, Sofía», me dijo la doctora Cordero después de una sesión particularmente emotiva. «Estás transformando tu dolor en propósito, tu experiencia en ayuda concreta para otros». Una tarde, mientras organizaba materiales para nuestro grupo, recibí una llamada inesperada. Era Luciana, la primera vez que hablábamos directamente desde la confrontación. «Doña Sofía», su voz sonaba diferente, menos afectada, más auténtica. No sé si quiera hablar conmigo después de todo, pero necesitaba decirle algo. Respiré profundamente, controlando la mezcla de emociones que su voz despertaba en mí. «Te escucho, Luciana. He estado siguiendo su trabajo con el grupo de apoyo», continuó. «Una tía mía asiste a las reuniones. Me contó sobre lo que están haciendo, cómo están ayudando a tantas personas. Quería agradecerle por eso y ofrecerle mi ayuda si la acepta». La propuesta me tomó por sorpresa. «¿Tu ayuda? ¿De qué manera?» «Estoy estudiando trabajo social», explicó. «Es parte de mi sentencia, pero también una elección personal. Entender cómo funcionan los ciclos de abuso, cómo se perpetúan. Me gustaría contribuir de alguna manera, quizás compartiendo mi perspectiva como alguien que estuvo del otro lado». Quedé momentáneamente sin palabras. La idea de trabajar junto a la persona que había sido cómplice en mi abuso era desconcertante, pero también reconocía el valor que podría tener su testimonio, el impacto de escuchar ambos lados de la historia. «Necesito pensarlo, Luciana», respondí finalmente. «No es una decisión que pueda tomar a la ligera». «Lo entiendo perfectamente», aseguró. «Solo quería que supiera que estoy disponible si alguna vez considera que mi experiencia puede ser útil». Y doña Sofía, lo siento, realmente lo siento. Esa noche, sentada en mi jardín bajo el limonero de Ernesto, reflexioné sobre cuán impredecibles son los caminos de la vida. Nunca habría imaginado, en mis momentos más oscuros, que el abuso que sufrí se transformaría en la semilla de un propósito mayor, de una nueva vida llena de significado, no solo para mí, sino para otros. Mientras observaba las estrellas sobre Córdoba, sentí una profunda gratitud, no por el sufrimiento en sí, que nunca debió ocurrir, sino por la resiliencia que descubrí dentro de mí, por las personas que aparecieron en mi camino cuando más las necesitaba, por la oportunidad de reescribir el final de mi historia en mis propios términos. A mis 72 años, había aprendido que nunca es tarde para decir basta, nunca es tarde para reclamar tu dignidad, nunca es tarde para empezar de nuevo. Y mientras Esteban caminaba desde su casa para acompañarme en nuestra ya tradicional charla nocturna bajo el limonero, mientras Gabriela preparaba té en la cocina, que una vez fue territorio hostil y ahora era nuevamente un espacio de calidez y amor, mientras el teléfono sonaba con llamadas de miembros de nuestro grupo de apoyo, compartiendo pequeñas victorias en sus propias batallas, supe con certeza absoluta: aquella llamada desesperada de mi hijo desde el Centro Comercial Las Américas no había sido el fin de mi mundo como temí entonces. Había sido, inesperadamente, el comienzo de uno nuevo y mejor.
Cuando recibí aquella llamada del Centro Comercial Las Américas, jamás imaginé que ese momento de terror se convertiría en el punto de inflexión que transformaría completamente mi vida. Cambiaste la contraseña de la tarjeta, viejo idiota. La voz furiosa de mi hijo Ramón, aquellas palabras cargadas de desprecio, fueron el detonante que finalmente me hizo despertar de años de manipulación y abuso. Mi historia no es única. En cada ciudad, en cada barrio de nuestra América Latina, hay adultos mayores silenciosamente sufriendo situaciones similares. Personas que dedicaron su vida a criar hijos, a construir hogares, a servir a la comunidad y que ahora son vulnerables ante aquellos que deberían protegerlos. Todo comenzó gradualmente después de la muerte de mi esposo Ernesto. La soledad me hizo vulnerable. Ramón aprovechó ese momento para insertarse en mi vida como un hijo preocupado, pero sus intenciones eran otras. Primero fueron pequeños préstamos que nunca devolvía. Después, objetos de valor que desaparecían misteriosamente. Luego, control total sobre mis finanzas, aislamiento de mis amistades y finalmente, amenazas apenas veladas sobre mi estabilidad mental y mi futuro. «Estás confundida, mamá», me decía cuando cuestionaba dónde estaba mi dinero. «A tu edad es normal olvidar cosas. Quizás deberíamos considerar un lugar donde puedan cuidarte adecuadamente». El mensaje era claro. Si no cooperaba, si no cedía, terminaría abandonada en un asilo. El gaslighting, esa forma insidiosa de manipulación que te hace dudar de tu propia cordura, funcionaba perfectamente. Comencé a creer que quizás era yo quien estaba equivocada, que mi memoria fallaba, que debía estar agradecida por tener un hijo que se preocupaba tanto por mí. Fue mi vecina Trinidad quien me abrió los ojos. «Esto no está bien, Sofía», me dijo una tarde mientras compartíamos mate en mi terraza. «Tu hijo no te está cuidando, te está explotando». Con su apoyo, contacté a mi hija Gabriela, que vivía en Santiago de Chile. Nuestra relación se había enfriado precisamente porque ella siempre criticó cómo yo permitía que Ramón me manipulara. «Mamá, tomo el primer bus a Córdoba», respondió cuando finalmente le conté la verdad. «Vamos a enfrentar esto juntas». El plan que elaboramos fue meticuloso. Instalamos cámaras ocultas en mi casa, documentamos cada peso faltante, fotografiamos mis hematomas cuando Ramón me sujetaba con fuerza y, lo más importante, cambiamos todas las contraseñas de mis cuentas bancarias sin avisarle. También contactamos al sargento Orellana de la comisaría de Isbo 8 y a la doctora Cordero, una abogada especializada en derechos de adultos mayores. El día de la confrontación llegó cuando Ramón, furioso porque su tarjeta había sido rechazada en el centro comercial, vino a casa dispuesto a intimidarme como tantas veces antes. Lo que no sabía era que esta vez no estaba sola. Cuando comenzó a amenazarme, di la señal acordada y todos nuestros aliados aparecieron simultáneamente. Gabriela, Trinidad, el sargento Orellana, la doctora Cordero. Su rostro descompuesto ante la evidencia de sus crímenes es una imagen que jamás olvidaré. Lo que siguió fue doloroso pero necesario. Ramón enfrentó cargos por fraude, apropiación indebida y abuso de persona vulnerable. Aceptó un acuerdo que incluía restitución financiera, tratamiento para su adicción al juego y servicio comunitario en centros para adultos mayores. Luciana, su esposa y cómplice, cooperó con la investigación para mitigar su propia situación legal. Pero mi historia no termina con justicia legal. Lo verdaderamente sorprendente fueron los inesperados regalos que la vida me tenía preparados después de esa oscuridad. Descubrí que Ernesto, siempre previsor, había dejado inversiones secretas que Ramón nunca pudo tocar. «Vive plenamente, mi Sofía», decía su carta póstuma. «No permitas que el miedo o la soledad te empujen a relaciones que te disminuyan». Incluso después de muerto, seguía protegiéndome, amándome. A mis 72 años, encontré en Esteban Uribe, mi vecino viudo, un compañero inesperado. Sé que ambos cargamos historias complicadas y corazones que ya conocieron amor profundo, me dijo una noche durante una cena. «No pretendo reemplazar lo que tuviste con Ernesto, pero quizás podríamos escribir un nuevo capítulo juntos, junto con Trinidad y la doctora Cordero». Fundamos un grupo de apoyo llamado Rompiendo el Silencio, donde otros adultos mayores podían compartir sus experiencias y recibir orientación.
Me sorprendió cuántas historias similares a la mía emergieron una vez que abrimos ese espacio. Estaba transformando mi dolor en propósito, mi experiencia en ayuda concreta para otros. Si estás viendo este video, quiero que sepas que nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para reclamar tu dignidad. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Y si conoces a algún adulto mayor que muestra signos de aislamiento creciente, cambios inexplicables en su situación financiera o hematomas frecuentes, por favor, no mires hacia otro lado. Una conversación gentil, una oferta de ayuda, puede literalmente salvar una vida. El abuso contra adultos mayores prospera en el silencio y la vergüenza. Necesitamos romper ese ciclo juntos. Te pido 3 acciones concretas que pueden hacer una enorme diferencia. Primero, suscríbete a este canal Abuela Recordó, para que podamos seguir compartiendo historias que visibilizan esta realidad oculta. Cada suscriptor nos ayuda a llegar a más personas que podrían estar sufriendo en silencio. Segundo, deja tu comentario contándonos qué te pareció esta historia. ¿Has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien en situación parecida? ¿Qué harías tú en mi lugar? Tu experiencia podría ser exactamente lo que otra persona necesita leer para encontrar la fuerza de actuar. Y tercero, si este contenido te resultó valioso, considera apoyarnos con un gracias, la función de donación que nos permite cubrir los costos de producción y seguir trayendo testimonios como este diariamente. Cada peso cuenta para mantener este canal funcionando y llegar a más personas vulnerables. Hacer estos videos requiere tiempo, valor y recursos. Exponernos públicamente, revivir traumas para que otros puedan beneficiarse de nuestras experiencias, no es tarea fácil. Tu apoyo, ya sea suscribiéndote, comentando o contribuyendo económicamente, hace posible este trabajo. También te invito a explorar nuestros otros videos, donde encontrarás más testimonios poderosos de personas que han enfrentado situaciones similares y han encontrado la fuerza para superarlas. En Abuela Recordó, creemos firmemente que compartir nuestras historias es el primer paso para crear conciencia y cambiar realidades. Cuando recibí aquella llamada amenazante desde el Centro Comercial Las Américas, pensé que era el fin de mi mundo. Nunca imaginé que sería en realidad el comienzo de uno nuevo y mejor, que aquel viejo idiota se transformaría en un grito silencioso de guerra, en un punto de inflexión que no solo cambiaría mi vida, sino que me permitiría ayudar a cambiar la de otros. Desde mi Córdoba querida, yo, Sofía Medina, te agradezco por acompañarme en este relato doloroso pero esperanzador, por permitirme transformar mi experiencia personal en un faro para otros navegando en la oscuridad del abuso y la manipulación. Recuerda, suscríbete ahora a Abuela Recordó, activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos diarios, deja tu comentario compartiendo tus impresiones y si puedes, apóyanos con un gracias para que podamos seguir produciendo este contenido tan necesario, porque como siempre decía mi Ernesto, la vida es demasiado corta para vivirla con miedo y demasiado valiosa para entregarla a quienes no la respetan. Es tiempo de romper el silencio, juntos, un testimonio a la vez.